En la avenida Río Churubusco se encuentra la casa de uno de los revolucionarios ucranianos más famosos de los años 30 y 40, León Trotsky. Pero, ¿quién es y qué hizo León Trotsky? Fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Posteriormente se enfrentó política e ideológicamente a Joseph Stalin, liderando la oposición de izquierda, lo que le causó el exilio y posterior asesinato. Tras su exilio de la Unión Soviética, fue líder de un movimiento internacional de izquierda revolucionaria identificado con el nombre de trotskismo y caracterizado por la idea de la revolución permanente. En 1938 fundó la Cuarta Internacional. Este museo habla fielmente de quién fue, qué hizo y por qué llegó a México. Expulsado de su partido y de su país, el ex dirigente ruso se exilió en Turquía en 1929, luego estuvo en Francia y después en Noruega. Pero en Moscú y en otros lugares del orbe seguía presente el pensamiento de Trotsky, el gran antagonista de Stalin, que entonces se convirtió también en una corriente ideológica, el que decíamos el trotskismo. Cuando residía en Noruega, la presión soviética se hizo sentir contra el gobierno de aquel país, que al buscar el establecimiento de acuerdos comerciales en agosto de 1936 se le condicionó la firma de dos acciones concretas contra Trotsky y su esposa, el arresto domiciliario y la prohibición de tener cualquier tipo de comunicación con el mundo. No tuvieron más opción que salir de ahí. Los trotskistas de varios países buscaban encontrarle asilo a su líder ideológico, pero la única y contundente respuesta que encontraron era un no. Solo un gobierno se atrevió a abrirle las puertas al enemigo número uno del stalinismo, el presidente Lázaro Cárdenas. En noviembre de 1936 comenzaron las gestiones en busca de un permiso de entrada para el ex revolucionario, quien para ese entonces contaba con 57 años de edad. Trotsky recibió el aviso de que era bien recibido en México, un país del cual sabía muy poco, si no es que nada. Aprovechó el largo viaje a bordo de un barco noruego para leer cuanto pudo acerca del lejano país al cual le debía la vida. El revolucionario y su esposa Natalia llegaron a Tampico el 9 de enero de 1937. De ahí se trasladaron a la Ciudad de México para ser hospedados en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, ubicada en Coyoacán. Después de un tiempo, Trotsky se separó de Diego y Frida para pasar a hospedarse en esta ya antigua casa, la cual fortificó y adaptó para ser más segura. Pero a pesar de eso, el 24 de mayo de 1940, cuando al amparo de la oscuridad, un grupo de hombres comandados por el pintor David Alfaro Siqueiros descargó sus armas en la casa de Viena. Increíblemente, a pesar de los centenares de balas disparadas, el matrimonio Trotsky salvó la vida, pero ya se había vulnerado la casa y la paz que la pareja había encontrado en aquel tranquilo y campirano Coyoacán, cuyas tierras eran regadas por el río Churubusco, que recorría exactamente a un lado de la casa baleada. Fallaron, pero no cegaron los planes de ejecutar las órdenes de Moscú. Se ideó otra estrategia. En la casa, habitada por los dos emigrados, además de la pareja, asistían vigilantes, trabajadores, visitas que no faltaban y una secretaria, Silvia Aguiló. Esta fue el hilo más delgado que los enemigos encontraron para concretar las órdenes de Stalin. Un joven comenzó a cortejarla, se hicieron novios. Él entraba a la casa y se ganó la confianza de todos. Con el pretexto de darle a leer un texto al revolucionario, logró acercarse a él y sin perder tiempo asestó un terrible golpe en su cabeza. El arma fue un piolet o una piqueta para montañismo que le clavó en el cráneo. Habían pasado 13 años desde el rompimiento con Stalin, pero finalmente este podía cantar victoria. Su enemigo, su antípoda, había muerto. La herida, sin dudarlo, era grave, pero aún así fue llevado al hospital y atendido, pero ya nada se pudo hacer. Finalmente, luego de tanta persecución, acoso y ataques por parte del régimen soviético, Trotsky falleció el 21 de agosto de 1940 en la Ciudad de México. Trotsky había sido juzgado por cargos de terrorismo desde Moscú, pero al llegar a México se pone en marcha un plan de investigación hacia los cargos obtenidos por Trotsky. Así,
Un 13 de diciembre de 1937, la Comisión de Investigación de Dewey hace público su veredicto de absolución sobre los cargos contra Trotsky y León Sedov en los juicios de Moscú. Al principio, el museo estaba bastante simple, incluyendo solamente fotos e impresiones recortadas y pegadas con cinta adhesiva, pero al momento de seguir avanzando, el museo también fue evolucionando, dándose una mejor explicación y contexto al personaje de Trotsky. Creo que Trotsky era un personaje inteligente, analítico, que no se conformaba, tenía un carácter fuerte y decidido, pero tristemente en la época en que vivió, ese tipo de cualidades le costaron la vida. Otro de los datos perturbadores, que podríamos decir que fue bastante triste, es que aquí hay una placa de memoria de uno de los guardias de seguridad de Stalin, que diga de Trotsky, pero en realidad era un espía de Stalin que pues fue enviado y abrió las puertas para que asesinaran a el pobre Trotsky. Pero creo que en vez de verlo como algo triste, podríamos verlo como un mártir y apreciar el esfuerzo y el trabajo que hizo, el cual cambió países, derrocó dictaduras y liberó mentes y vidas.